Ok, jóvenes, creo que ya están ingresando todos. Bueno, este, le estaba diciendo a la primera estudiante que ingresó hoy, que es Mariana, que yo he utilizado casi solo Zoom y por primera vez vamos a utilizar este Meet. Entonces, si tengo algunas incongruencias ahí en la tecnología, pues ahí vamos a ver qué hacemos. No sé si en pantalla se mira lo que es la importancia de la sociología. Alguien que me diga por Así ahí. es, se mira ahorita. Va, pues. Si hay alguna cosa que no se distinga ahí o que no la haya puesto bien aquí en la computadora, me abren su micrófono y me hablan. Abren porque yo casi no Lick, veo los chats Lick, que escriben. Ajá, Lick, buenas tardes. dígame. Saluda a Buenas Leslie Moro, tardes. vicepresidenta de la sección B, de la Junta Directiva Ajá, de la sección B. dígame. Fíjese que antes de que iniciáramos la clase quería hacerle ver el punto que miramos que ya ahorita a última hora hay una tarea y yo ahorita corriendo llegué a mi casa a conectarme porque Ajá, saliendo de mi trabajo. ajá. ¿Qué posibilidades hay de que llegar a un acuerdo con ustedes que nos dé una clase y la otra nos deje un trabajo? Por decirlo así, porque habemos muchos compañeros de que carecemos de internet, pues. Entonces, yo quiero que la junta directiva igual se manifieste aquí, los demás compañeros que están aquí, para ver si es aprobada la situación que le estoy exponiendo aquí, con todo respeto. Ajá, ok, sí, sí, Moro, gracias por 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 esa petición, pues más que todo. Ahora lo que yo no sé si yo le acabo de escribir a una compañera ahí que me dijo que ella trabaja de 5 a 7 y que le es muy difícil. Miren, pues yo, como les dije en la clase anterior, aquí no venimos a afectar a nadie, pero
recuerden que si nosotros vamos a ser auditados, en este semestre va a existir una auditoría muy, muy específica para cada curso. Y lo primero que van a confrontar es nuestros horarios con nuestras horas de trabajo. Incluso, yo quisiera que todos, no tuvieran problemas para ingresar y todo eso, pero siempre va a haber problemas. Entonces, miren, pues, cuando, por ejemplo, la dinámica que yo trabajé desde el semestre pasado desde el año pasado con los que ya están en tercer año con sociología fue la misma de hoy. Trabajamos, explicamos y al final de la clase siempre va a haber una actividad para realizar. ¿Por qué razón? Porque muchas veces algunos llegan corriendo ya tarde a escuchar la clase y entonces con los documentos que están en la biblioteca ya pueden trabajar tranquilamente y no perder esos puntos. Entonces, fíjate que lo que sí podría hacer yo, porque no son todos, es un grupo pequeño que creo que trabajan a esa hora, es de que cuando realmente no se puedan conectar, que como les dije la vez pasada, que me justifiquen más adelante realmente por qué no se conectaron. Incluso no sé si en sus trabajos son muy estrictos que no les dan tiempo para conectarse aunque sea un rato. O los que salen a las 5, perdón, o los que salen a las 5, tratar de llegar aunque sea a las 5:15, 5. Lo que yo podría hacer para favorecer a algunos que salen a las 5 es de que las clases las empecemos a las 5:15. Ahora el problema va a ser para mí cuando venga la auditoría. Ajá, te escucho. Ahora con lo de los trabajos, ¿qué posibilidad hay que nos dé más tiempo? Por ejemplo, lo deja hoy y ya mañana lo podemos redactar nosotros. Por lo difícil que es que uno estando en el trabajo no va a poder redactar un trabajo en un ratito. Entonces, no sé si puede acceder, aunque sea eso, si no puede acceder a darnos solo una clase. Ajá. Entonces, lo que sí podría hacer es de que una actividad se realice dentro de la clase y la próxima semana ya se deja con tiempo adicional, digamos, se les puede dejar de un día para la otra semana, pero más que todo, tendrían ya trabajo de investigación, porque entonces ya tendrían más tiempo. ¿Saben por qué? Porque las preguntas, por ejemplo, que se hacen dentro de la clase y que se resuelven dentro de la plataforma son preguntas que ese momento discutimos, ¿está? Entonces es fácil de que yo lo que quiero es que ustedes redacten y el objetivo principal no es afectarlo, sencillamente el objetivo principal es de que ustedes se esfuercen por redactar, porque si yo les dejo ese trabajo para entre una semana, yo estoy segurísimo que muchos le dicen al vecino, le dicen al amigo, le dicen a todos, ¿ya? Entonces, como les dije, cuando no puedan realizar un trabajito de 2 puntos, de 1 punto, de 3 puntos, ustedes miren la fecha en que no pudieron realizarlo y cuando ya avancemos hacia la zona, entonces ustedes dicen, mire, el que dice que a mí me afecta este trabajo que no entregué, entonces podemos hacer alguna salvedad ahí para aquellos que realmente estuvieron conectados constantemente. Porque si yo veo que durante todo el semestre tal vez se conectaron una vez al mes o 2 o no tenían ningún interés. Miren, en esta vida todo es difícil. Yo hace años tuve que tomar una decisión entre el estudio o entre mi trabajo. Yo trabajaba en la San Carlos los fines de semana con pedagogía y me inscribí en otra universidad en el mismo horario. Aguanté un año así, pero después empezaron los comentarios en una universidad y empezaron en la otra. Y entonces me dijo el coordinador de ese tiempo, el licenciado Méndez Alvisuris, me dijo, mire Romero, ¿su trabajo o su estudio? Me dijo. Le dije, dame una semana para cranearle o qué me interesa más en la vida. Y entonces a la semana, incluso le consulté a un arqueólogo, el arqueólogo Pedro Torres, no sé si lo conocieron, que trabajó mucho tiempo en la universidad.
Le dije, usted que ya tiene años de trabajar aquí, le digo, denme un consejo, le dije, dejo mi trabajo. Yo estaba presupuestado, ya era titular en ese tiempo. Mire, dijo, yo les recomiendo que no se vaya a San Carlos. Dijo, aquí está bien y usted ya está presupuestado, le van a dar más horas y aquí se va a jubilar bien y no sé qué. Va. Yo lo escuché, pero ya en la noche reflexioné. Yo dije, no puede ser que he tirado mi estudio. Y el sábado siguiente le dije al coordinador, dice que voy a renunciarle, voy a seguir estudiando. Entonces yo les cuento esto porque hay que hacer un sacrificio. Oye, yo le voy a dar chance, así como, por ejemplo, Moro, si alguna de las actividades dentro de la clase no lo puede hacer, escríbanme a mi WhatsApp, yo entiendo. Estamos, entonces, lo que sí voy a hacer flexible es de que voy a hacer una tarea semanal dentro del horario de clases y otra como investigación para una futura, para que tengan chance de fin de semana, sentarse a trabajar. ¿Eh? No sé si estamos bien ahí o opinen, no tengan pena. Yo soy de los que escuchan. Sí, Lick, yo le entiendo perfectamente bien lo que está diciendo, del esfuerzo y todo. Habemos personas que trabajamos porque de eso vivimos y tenemos hijos y pues somos madres solteras y ese es el esfuerzo que hacemos por estar estudiando. Bueno, yo soy una persona muy responsable y muy entregada al estudio y al trabajo también de la misma manera. Por eso yo le sugería eso, ¿verdad? De que yo ahorita vine corriendo en mi trabajo a conectarme y supuestamente yo a hacer el trabajo iba, pero ya no alcancé a poderlo hacer, ¿verdad? No, yo te entiendo y felicito a esa gente que trabaja fuerte y estudia al mismo tiempo porque no es fácil, ya con hijos y todo, como tú me estás diciendo, es difícil. Pero recuerden ustedes que próximamente ya las clases tal vez van a ser ya presenciales y entonces ustedes tienen que ver cómo se las ingenian porque ya tienen que asistir de forma personal, no sé, tal vez primero se va a continuar 50% presencial y 50% virtual, ¿verdad? Algo así estaba escuchando yo. Pero yo le estoy diciendo que en un futuro, de aquí 1 año, 2 años, si Dios quiere que ya esta enfermedad haya disminuido considerablemente, puede ser que regresemos a las aulas y ahí también ya ustedes tienen que tomar decisiones porque a veces en el trabajo, como dice Moro, no los consideran, ¿verdad? Entonces, eso podemos hacer, Moro, con algunos que realmente trabajan porque no lo puedo generalizar, entonces, darles esa consideración, porque yo les dije, a mí no me interesa que pierdan los cursos. Yo no soy de aquellos que los hacen perder para entrar a la escuelita y ganar manos y a mí no me queda tiempo ni para evaluar recuperaciones. Yo me mantengo muy ocupado, entonces trato de que en vez de que se esfuercen para sacar una recuperación, mejor se esfuerzan dentro del semestre. O sea, para mí es hasta mejor, porque se esfuerzan dentro del semestre y tienen una nota positiva. Van a tener una nota negativa y luego les ayudamos en la primer parcial, porque ya los primeros parciales ya sin ganas estudia uno, volver a repetir todo lo que dijo el catedrático, es tedioso eso. Entonces, no sé, Moro, si me captas ahí mi posición y con todo honestidad, digo que sí se le puede echar la mano a la gente que trabaja bastante. Lick, buenas tardes, compañeros. Una propuesta muy... Buenas tardes, Lick. Buenas tardes. Escuchamos primero a Rosibel y luego escuchamos a Juan Carlos. Vaya, con mucho gusto. Dale, Rosy, hola. Escuchamos. Hola, buenas tardes. Disculpe, licenciado, ¿y de casualidad no habría alguna oportunidad de que se ampliara más el tiempo? O sea, si la va a entregar ahorita como son las 7, ¿no? Podría ampliar el tiempo y que se entregue a medianoche o a las 11 mínimo, o un poco más tarde, 9, 10. Sí, ajá, eso es lo que les había Para explicado todos, hace un porque momento. Sí, sería para... tomando en cuenta de que... No, tal vez no me voy a entender. Sí, miren, cuando una actividad se programe para 1 hora, va a ser para todos. Entonces, porque no voy a favorecer decirles a uno, usted la entrega a las 9 y otro a las 11 y otro mañana y otro pasado. No, porque entonces ya no sería justo, sería No, lo que está diciendo Rosy es de que los trabajos, en lugar de dejarlos para las 6, 6:30, los deje para las 11, 12. Eso es lo que está diciendo Rosy. Ya que se extienda el tiempo, digamos.
Ahora miren, pues, yo entiendo, Juan Carlos, y le entiendo también a la compañera. Ahora, miren, lo que pasa es que los cuestionamientos que yo pongo son sencillos. ¿Saben por qué? Ya creo que tal vez no estaban conectados cuando lo expliqué. Si yo le dejo una tarea para las 12 de la noche o para mañana, digamos, muchos, y no me dejan mentir, muchos le piden favor al vecino, al novio, al papá. Entonces yo lo que quisiera que dentro del aula, porque no va a ser ahorita porque en la vez pasada lo hicimos y otra vez, pero ya quedamos con todos los estudiantes que solo vamos a hacer una actividad dentro del aula. Lo único que voy a tomar en cuenta es esa sugerencia de darles un poquito más de tiempo. Por ejemplo, si el curso termina a las 7, le voy a dar chance de entregarlo hasta las 9:30, 10, digamos. Por algunos que tal vez están retrasados en su trabajo o todavía llegan a hacer su cena y atender a los hijos y todo. Pero yo sé que la mayoría son solteros. Hasta ahí sí se puede establecer ya un parámetro de entregas de actividades hoy, porque nunca les voy a pedir que me entreguen un trabajo en 15, 20 minutos, muy difícil. Por ejemplo, ahorita la tarea que está para cuando finalice la clase son 4 preguntitas, ¿ya? 4 preguntitas que usted la teclean, porque no quiero que me lo digan memorísticamente del texto, sencillamente su razonamiento. Yo lo que voy a calificar en esos trabajos dentro de la clase es si ustedes están utilizando su lenguaje personal. Porque es fácil. ¿Qué es sociología? Lo busco en internet, lo copio, lo pego. Eso es facilísimo. Cualquiera lo hace. Pero que ya con sus propias palabras lo escriban, eso es muy diferente. No sé si alguien quiere participar. Tenemos un par de minutos más porque si no, no vamos a Solo para retrasar el recapitular, discurso. le iba a hacer una propuesta, pero yo creo que ya quedó resuelto con lo que dijo Rosibel. Para recapitular, que usted comentó ahorita que entonces sí toma en cuenta la sugerencia de Rosy para dejar los ejercicios tipo 9 de la noche. Eso es lo que le entendí. Correcto. Gracias. Van a haber Los 3 compañeros tipos que quieran expresar. Va a haber Ajá, ahorita le voy a dar más tiempo. Solo voy para definir bien. Va a haber 3 tipos de tareas, digamos. Una que va a ser mínima, tal vez una vez cada 15 días dentro del aula, como habíamos estado trabajando. 2, va a haber tareas que se dejan en el periodo de clase, pero para entregar por ahí a las 9, 10 de la noche. Y la tercera, que va a ser tareas que se dejen para una semana o 15 días adelante, porque ya van a ser investigaciones formales. Muy bien, sí, claro. Ahí, entonces sí es pertinente lo que le iba a comentar antes que comentara Rosy. En las tareas que deje para resolver dentro del aula, yo sí le haría la petición de que está bien que usted dice una vez cada 15 días, pues está bien, es dentro de su metodología, pero que sí podamos, que sigamos en clase, es decir, que usted deje la tarea dentro de clase como si estuviéramos en aula, ¿no? Pero que usted no se nos vaya, que usted esté aquí, de que las dudas que puedan tener se las digan y se las resuelvan y se entregue la clase como cuando estábamos en la sección, ¿no? De que usted estaba ahí, se tenía alguna duda, se le iba a preguntar y luego se entregaba, ¿no? No como la última clase que pues usted se retiró y nosotros lo tuvimos que hacer, ¿va? Entonces, por si se puede de esa forma, se lo agradecería bastante. No, yo creo que le expliqué a los primeros que ingresaron de que la vez pasada, o sea, fue la primera vez que estoy utilizando Meet, luego. Yo estaba utilizando mucho Zoom y a veces dividíamos la clase en 3, pero yo solo tenía 30 minutos la vez pasada. Yo miré tus comentarios, pero me da risa porque a veces uno, ¿cómo le puedo decir? Vierte un criterio sin saber cuál es el fondo de las cosas. Entonces, por ejemplo, ahorita esta reunión está programada 2 horas, pero media hora antes de que finalice la clase, ustedes van a empezar a hacer la tarea. El que la termine ya se puede despedir de la clase, mientras que yo voy a permanecer frente a la computadora esperando a ver sugerencias o preguntas o dudas que tengan. Eso así tiene que ser. Gracias, Link, muy amable. ¿Está? Le explico esto porque lo de la semana pasada que fue a la carrera fue porque yo estaba utilizando Zoom y boom, me volaba el tiempo. Por eso creo que la vez pasada hasta el que Dani se quedó hablando solo ahí, creo. Entonces, pero ahora sí tenemos tiempo y no hay ningún problema. Ahí estamos. ¿Alguna otra duda por ahí? La última participante o joven compañero. Va.
Si les dije al principio que si no sale en la pantalla lo que estoy proyectando, me avisan porque todavía no tengo mucha habilidad en esto. No sé si aparece ahí lo que es la importancia de la sociología en su pantalla. Sí, Lick. Sí, Lick. Y bueno, entonces vamos a arrancar y cualquier duda, interrúmpanme, ya les dije. Interrúmpanme porque yo no veo que me manden mensajes o chat o que me levanten la mano. Entonces, quedamos la vez pasada que la importancia de la sociología es sencillamente que se dirige al estudio del hombre en sociedad. Y cuando vamos a ver, por ejemplo, aquí ya creo que hablamos de que apareció el hombre en el planeta, ya sea que creamos que Dios creó al hombre, ¿cómo se llama? O si fue el Big Bang, como se cree por medio de la teoría darwinista, ¿verdad? Pero eso no nos interesa cómo surgió, sencillamente qué es lo que la ciencia. Entonces, aquí la ciencia dice que se encarga de analizar todos los fenómenos y características que adquiere la vida en grupo, que es la sociología. Ahora, la pregunta es, si quieren anotar algo ahí, si voy muy rápido, no hay necesidad que anoten tal y como yo lo digo, porque esto es un razonamiento que ustedes lo pueden poner con sus propias palabras. La sociología estudia a una persona en particular, vamos a decir que no, pero, ahí viene el pero sí llega a determinar características individuales, pero que al asociarlas con diferentes personas, digamos, ya se hace el efecto sociológico. ¿Cómo así? Por ejemplo, vamos a estudiar las características de los estudiantes de cuarto sección B de Derecho. Tengo que estudiar de forma individual a cada uno de los estudiantes, pero al unir todos esos datos, entonces entra la sociología, hacer los análisis de los comportamientos o de las tendencias o de las actitudes o cualquier otra cosa que se quiera investigar, ¿verdad? Entonces, no sé si me comprendieron bien ahí. Siempre hay que estudiar al individuo en forma particular, pero esos datos se van a utilizar de forma grupal para que pueda entrar la sociología como ciencia a determinar las problemáticas y las posibles soluciones que se puedan dar. Eso es la sociología más que todo. Aquí hay otro concepto que dice: la sociología es una ciencia social que estudia la sociedad humana. Creo que ha repetido mucho eso, enfocándose tanto en su estructuración como en su funcionamiento. ¿Cómo está estructurada esa sociedad y si realmente funciona? Ahora, cuando hablamos de funcionamiento de una sociedad, ¿qué significa? Porque toda sociedad funciona, ya sea socialista, democrática, republicana, lo que sea, ya estamos. La cosa es si funciona como sociedad misma, quiere decir, si hay respeto dentro de ese mismo conglomerado y si la mayoría de esa sociedad cumple con las normas ya preestablecidas para poder funcionar como una sociedad dirigida al progreso, que es ¿cómo se llama? Y hay una palabra muy importante que deben anotar. ¿Cuál es el objetivo de las sociedades? El progreso y la convivencia pacífica. Dos cosas importantes. El progreso, y cuando hablamos de progreso casi estamos metiendo lo que es la economía. Que haya mejor economía para satisfacer las condiciones sociales primarias de toda persona, como la alimentación, la educación, la vivienda, todo eso. ¿Alguna pregunta hasta por ahí? No sé si me están escuchando todos. Bien, Lick. Sí, va. Sí, Lick, le estamos escuchando. Gracias. Ahorita regreso. Solo estoy aceptando algunos. Ajá. Bueno. Perdón. Vamos a ver, ahí estamos. ¿Cómo se origina la sociología? Bueno, aquí ya es un poco de historia de la sociología. ¿Estamos? O sea, la vez pasada recuerdan que dijimos que la sociología arranca en forma empírica, podemos decir, desde que aparecen los dos primeros seres en la Tierra. Ahora, como ciencia, ya es aquí nos dice que la psicología creo que es una de las ciencias más nuevas que existen, porque antes no le ponían sentido en las sociedades. Recuerdan cuando había mucha opresión, los reyes
a ellos no les interesaba el bienestar de su gente. Ellos mandaban y mandaban. No había estudios sociológicos de pobreza, de estudio, de vivienda. ¿Para qué? Si ellos eran los que se enriquecían con los esclavos. Entonces, hasta más adelante, de que con estos grandes historiadores que vamos a ver en la unidad 2, que son los precursores de la sociología, nos damos cuenta de que ellos sentaron las bases para que la sociología se convirtiera en una ciencia. Bueno, entonces aquí habla un poco la historia de la sociología, es breve, lo que le está diciendo es joven, aparece en los siglos XVIII y XIX, y algo importante ahí, que antes se le llamaba fisiología social, física social. Miren, yo siempre voy explicando las partes más importantes, porque si no podemos leer esto como hacen en la primaria, nos morimos aquí y nunca terminamos el curso. Entonces, los conceptos o la terminología que se le daba a la sociología en ese entonces era fisiología social, física social, y sus fundadores formales fueron Henry de Saint-Simon y Augusto Comte. Estamos que este es uno de los más importantes en la historia de la sociología, incluso tenemos ya un material ahí en la biblioteca que ya lo pueden empezar a leer. Entonces aquí ya nos habla de cómo fue que se fue desenvolviendo la sociología durante el transcurso. Ya nos habla de los filósofos como Carlos Marx, Emile Durkheim, Mark Weber y el propio Comte. Entonces, cuando toma importancia la sociología en la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué con la Segunda Guerra Mundial? Porque con la Segunda Guerra Mundial se destruyeron muchos paradigmas socioeconómicos del mundo antiguo, donde predominaba el poder y la fuerza para someter a los grupos sociales. Entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, entonces dice que en el siglo XXI se nutre con los aportes de las nuevas tecnologías, y entonces el mundo empieza a concebir de que las sociedades tienen derechos. Así como tienen derechos, tienen obligaciones. Antes de que apareciera la sociología como ciencia, no existían estudios científicos. Bueno, los reyes hacían sus estudios a su favor, todos los líderes religiosos y políticos de entonces, todas las encuestas o estadísticas, porque la estadística es antigua, ya existían datos, pero todo era a favor de ellos, mientras que después de la Segunda Guerra Mundial, y especialmente en el siglo XXI, ya se hace énfasis en que no solamente la humanidad tiene obligaciones de trabajo, de cosecha, de todo eso, sino que también tiene derechos. Entonces, aquí es donde la sociología empieza ya como disciplina científica a realizar estudios, investigaciones que van a tener como finalidad la solución de esas problemáticas. Por ejemplo, si se hace un estudio socioeconómico del departamento de Petén y nos damos cuenta de que el 90% de la población petenera está en la extrema pobreza o en la pobreza, entonces esas herramientas, esos métodos científicos utilizados nos va a determinar en qué áreas geográficas, qué edad, cómo está conformada las familias de escasos recursos. ¿Para qué? Para tratar de darles las herramientas de desarrollo. Así debería ser en teoría del Estado y teoría de la administración municipal. Pero muchas veces se queda solo en estudios y las municipalidades ni el Congreso legisla a favor de la clase pobre, mucho menos los dirigentes a nivel nacional como el presidente y sus ministros, ¿verdad? Entonces, ¿la sociología sí es funcional? Sí es funcional. ¿Da buenos resultados? Da buenos resultados cuando se hace de forma correcta. El problema es de que no se atienden a esos resultados, ¿estamos?
y seguimos en lo mismo. Los pobres siguen siendo más pobres y los ricos siguen siendo más ricos. ¿Qué estudia la sociología? Bueno, la sociología generalmente estudia al hombre dentro de la sociedad y sus relaciones con los demás, pero aquí ya tenemos otros como subtemas más específicos. Estudia, dice, en este sentido son de interés de la sociología los diversos abordajes de lo social, ya estas temáticas. Por ejemplo, partes constituyentes de las sociedades. ¿Cómo se constituye una sociedad? ¿Estamos? Para empezar, vamos a decir que desde el punto de vista político, la sociedad, digamos, en el caso de nosotros, Guatemala, se constituye, o sea, la sociedad guatemalteca es un estado en sí, y el estado se divide en tres. En las autoridades, el pueblo y las instituciones, juntamente con la legislación. Eso es el Estado. Ahora, ¿cómo se divide la sociedad entonces? De forma política, sencillamente tenemos autoridades, pueblo y orden jurídico. ¿Estamos? Repito, las tres partes más importantes de la sociedad desde el punto de vista político es autoridades, pueblo y las normas jurídicas, el sistema legislativo. Bueno, eso es dentro de la política, pero existen otras estructuras, por ejemplo, cómo se compone desde el punto de vista religioso. Entonces ya podemos nosotros hacer un estudio de las distintas religiones que existen y de las tendencias ideológicas que tiene cada guatemalteco. Pero podemos subdividir también cómo están constituidas las sociedades por la economía, cuáles son sus fuentes de trabajo. O sea, hay una diversidad de problemáticas que se pueden desarrollar a través del estudio de la sociología y la aplicación de las prácticas sociológicas a la sociedad. También estudia los movimientos sociales y el cambio social, ¿ya? La guerrilla, cómo fue transformándose, estamos mejor, estamos peor. Las instituciones sociales, comunidades y clases sociales. Las instituciones sociales, cuando hablamos de social, aquellas de beneficio para la población, ¿estamos? Porque las instituciones ya públicas ya son todas las del Estado, pero las instituciones sociales, cuando hablamos de social, casi se va a dirigir al beneficio de las grandes mayorías y generalmente de escasos recursos, porque no van a beneficiar a los ricos, ni están interesados ellos en algún beneficio. Los desórdenes sociales, la guerra, la criminalidad. Y aquí entra la parte importante para ustedes que estudian Derecho. La sociología va a dar herramientas para estudiar la criminalidad. ¿Por qué existe la criminalidad? ¿Cuáles son los factores? ¿Cuáles son los efectos? ¿Estamos? ¿Por qué una persona es tranquila, pasiva, busca la convivencia pacífica, mientras que la otra persona es agresiva, anda buscando pleito, intimidando, matando, robando? ¿Cuáles son los factores que influyen en cada individuo? ¿Estamos? Esa es una de las problemáticas, los desórdenes sociales. Y luego la clasificación de la población como etnia, pero eso ya más que todo son estudios, más que todo para contenido bibliográfico, digamos. Ya la etnia, el sexo, la religión, grupos etarios, todo lo que puede existir dentro de una población. Y recuerden que nuestra Guatemala está dividida en varios pueblos, ¿estamos? Entonces, recuerden que antes decíamos varias razas, pero eso se prohibió un poco por lo de la discriminación. Pero realmente está el pueblo maya, el pueblo xinca, el pueblo garífuna y los ladinos. Entonces, se pueden hacer esas clasificaciones también para determinar los rasgos de cada uno, sus preferencias, sus conductas, sus costumbres, un montón de cosas. Y la historia de las sociedades. En la historia de las sociedades, sencillamente ya es, por ejemplo, que yo voy a realizar una investigación respecto a la población indígena en la aldea La Cobanerita de San Benito Petén. Entonces quiero chequear esas sociedades, cómo surgieron, cuáles fueron los primeros habitantes de La Cobanerita, de dónde emigraron, cómo están establecidos. Todo eso lo estudia la sociología. Y aquí hay unos conceptos básicos de sociología. Por ejemplo, bueno, no sé si hay alguna pregunta está ahí.
Oh, ya se me durmieron todos. No, No, listo, aquí lo estamos escuchando. Ahí estamos. Solo quiero ver qué hora es, porque ahí está. Buena hora. Algunos conceptos fundamentales en esta ciencia, o sea, no es de que la sociología sea estas cuatro terminologías, no. Estos son conceptos muy utilizados en sociología, quiere decir la parte de arriba. Y lo primero es el hecho social. ¿Qué es un hecho social? Cualquier tipo de idea, oigan bien, cualquier tipo de idea, porque todos tenemos diferentes ideas, o comportamiento que se encuentre presente en un grupo humano, ya sea que goce de su respeto o no, sea compartido o no. ¿Estamos? Ese es un hecho social. El hecho social, más que todo, por ejemplo, las pandillas, ellos tienen sus ideas, tienen sus comportamientos, y son grupos humanos, ¿ya? Que uno respete eso o no lo respete, que lo comparta o no lo comparta, es otro rollo, ¿estamos? Ahora, eso se mira desde el punto de vista sociológico como lo que hablamos anteriormente, como problemas sociales en el caso de las pandillas. Ahora, desde el punto de vista jurídico, en la carrera que ustedes están, ¿cómo se tendría que estudiar? Sencillamente, si son legales o son ilegales, ¿estamos? Lo compartamos o no lo compartamos, respetemos o no respetemos esas ideas, lo que tenemos nosotros como futuros abogados es saber si esas conductas, esos hechos sociales están enmarcados dentro de la ley, así de fácil. Ese es un hecho social. Ahora, un estatus social ya es una condición. Miren, y si quieren subrayar esa palabra ahí, prestigio, ¿ya? El estatus social, porque a veces nos equivocamos nosotros, tiene buen estatus social, ¿ya? Pero nos referimos únicamente a la economía. La condición de prestigio es el estatus social, que se atribuye al individuo en base, dice, a su posicionamiento dentro de la sociedad, ya sea un estatus asignado que nace con el individuo o como la etnia y el sexo, o un estatus adquirido fruto de sus esfuerzos como un grado universitario. Todo el estatus social nada que ver con solamente riquezas, aunque sí se incluye, ¿ya? Hay quienes ya traen esa riqueza que le heredaron sus padres, pero una profesión no se hereda, ¿estamos? Sí puede tener tendencia que si el papá es abogado, todos quieren ser abogados, o si es maestro, todos quieren ser maestros, pero ahí es otro rollo, hablando ya de paradigmas, ¿verdad? Entonces el estatus social es la condición de prestigio. ¿Y qué significa prestigio? Le pregunto a alguien que quiera participar ahí para que no se me duerman. ¿Alguien, qué significa prestigio? Alguien que abra su microfonito ahí. ¿Qué entendemos por prestigio? Ese señor es de prestigio. Esa señora es prestigiosa. ¿Qué significa prestigio? Es una condición de superioridad muchas veces imaginaria o incluso por cuestiones éticas o morales que se dan dentro de una sociedad. Es decir, a alguien que tiene o adquiere cierto prestigio se le tiene en cierta estima o en cierto valor de un nivel un poquito más alto que a la normalidad del resto de conjunto de integrantes de una sociedad. Sobresale, ¿querés decir tú? Sobre el montón, ¿verdad? Pero sobresale, pero no por casualidad, sino por realizar algún tipo de acciones o por tener algún tipo positivas de bienes que dentro de esa sociedad son valorados. Correcto, muy bien. Sí, ahí está bien. Fíjate que hay algo importante. Van a sobresalir por algo. Ajá, dígame, te escucho. Es el atributo ¿cómo dijera yo? Es el atributo de una persona, que se le asigna a una persona, pues, que, por ejemplo, yo digo, licenciado, hablo bien de usted, lo estoy prestigiando, de que es una palabra muy usada comúnmente, pues, para describir la reputación de las personas. Una reputación positiva, ¿verdad? O sea, no, pues sí, por eso estamos hablando del prestigio y es de lo que se habla de el bienestar de una persona para darle fama a esa persona, pues, y que la conozcan por sus hechos, ¿no? Muy bien, correctísimo. Ahí estamos, compañeros. Fíjense que aquí
En Google dice, ¿qué es prestigio? La buena fama o buena opinión que se forma una colectividad sobre una persona o una cosa. Fíjense que qué importante está ahí, buena fama o buena opinión. Entonces, dentro de la sociedad, el estatus social entonces se mide como aquellos logros, si quieren anotarlos, logros positivos de una persona o de un grupo. Y ahí podemos hablar de la riqueza, podemos hablar de los grados universitarios, podemos hablar de número de bienes inmuebles o bienes muebles que tenga, las comodidades más que todo en las que vive. Aquí más que todo es como, que aquí es un prestigio material, ¿estamos? Porque aparte está el prestigio moral, lo que dijo tu compañero también, que tiene relación con este caso. Por ejemplo, nosotros pasamos enfrente de un bar y miramos las prostitutas, rápido viene a nuestra mente algo nada que ver con el prestigio, decimos, qué mal prestigio, ¿estamos? Pero porque estamos solo observando lo que miramos, entonces, pero ya son condiciones que morales, son prestigios, por ejemplo, un ladrón, un asesino, todo eso. Entonces, ellos van a tener su prestigio, pero negativo, ¿estamos? Van a sobresalir en la sociedad, pero por algo negativo. Mientras que el estatus social, desde el punto de vista sociológico, son los logros que se han alcanzado o que ya se heredaron, así dice ahí. Ahora, ¿qué es el rol social? Es el conjunto de conductas y comportamientos que la sociedad otorga a cada individuo dependiendo de su estatus y de su pertenencia a diversos grupos humanos. Fíjense pues, ¿cómo está esto? Dependiendo de su estatus, y recuerden que era estatus, ¿no? De su prestigio y de lo que tenga, de su pertenencia, porque no vamos a poner, aunque sí se puede, pero ya realmente en lo que es consciente, en lo laboral, si yo ya tengo un grado, que eres abogado y notario, va a ser muy difícil que aceptes un trabajo de ir a chapear un terreno. Tal vez podemos chapearle al vecino, al papá, al tío, así como colaboración. Pero si ustedes ya tienen el grado de abogado y notario, va a ser difícil, ¿ya? Que la misma sociedad acepte eso. No sé si me estoy dando a entender. Entonces nosotros, entre más prestigio tenemos, vamos a tener un mejor rol social. ¿Estamos? No es lo mismo que platiquen 20 albañiles en una cantina que platiquen 20 abogados en un salón de hotel. ¿Estamos? En una actividad académica, digamos. ¿Estamos? No es lo mismo. Cada quien va a estar con su rol dependiendo de qué, de su estatus social y de su pertenencia a diversos grupos humanos o su desempeño social, como el trabajo, la fama, etc. O sea, quiere decir de que la misma sociedad nos va clasificando. ¿Estamos? Ustedes hace 5 años tal vez solo se iban con patojos, incluso salían a parrandear. Entre unos 5 o 10 años que sean jueces, que sean algunos magistrados, algunos sean alcaldes o estén en el Congreso. O sea, su rol ya no va a ser eso. A veces, y aquí va el gran error de la sociedad, a veces la misma familia, qué creído, el señor ya no habla, pues ya no queda ni tiempo para aquellas. Por ejemplo, yo hace años me mantenía en las cantinas cuando tomaba. Ahora me dicen que vos, ¿y por qué ni siquiera te acercás con nosotros, echarnos un agua? Le digo, muchachos, no me queda tiempo. Yo perdí tiempos en el vicio, le dije, pero gracias a Dios ahora tengo trabajos de más que yo quisiera que el día fuera de 48 horas. Pero ya no está uno para esos roles. ¿Por qué? Porque su trabajo, su estudio, sus ocupaciones, su familia, todo eso, sus intereses, su religión, todo eso te determina cuál va a ser tu rol social. Entonces, entre mejor estatus tengas, se supone que vas a tener mejor rol social. Ahora, esto no lo van a malinterpretar. Quiere decir de que entre más estudio tenga voy a ser más presumido, más vanidoso. No, uno debe mantener siempre la humildad, y la humildad sencillamente no quiere decir que uno se deje de todos. La humildad es sencillamente compartir con las personas que están alrededor tuyo. ¿Estamos? Ya sean de la clase baja, de la clase media, de la clase alta. Uno debe adaptarse, y especialmente ustedes que futuros profesionales
en mantener ese rol social, porque van a llegar gente de escasos recursos, van a llegar gente de media y van a llegar ricos a sus oficinas. Y a todos les deben de dar el mismo trato, y esa es la humildad. No por favorecer al rico van a despreciar al pobre, no. Y ahí hay un consejo muy importante. Al rico cóbrenle bien, y si al pobre le pueden regalar una auténtica, regálenselas, ¿ya? Ahí estamos. Entonces, ya eso ya es parte de la formación de cada uno de nosotros. ¿Y qué es el grupo y la masa? Son dos formas de organización social. En la primera, el grupo, aparece una jerarquía y una organización interna, por precaria que sea. Aquí hay un jefe en el grupo, ¿estamos? En los grupos de estudiantes, digamos, por ejemplo, ustedes tienen un grupo, ¿ya? En la sección. Y hay una jerarquía, están los líderes, está el presidente, vicepresidente, secretario, tesorero, vocales, y de ahí no sé si formaron diversas comisiones, pero ahí están las comisiones hasta que llegan al que nunca toman en cuenta, ¿verdad? Entonces, lo que quiero decir es de que no importa el grado de jerarquía que tengan dentro del grupo, pero pertenecen a ese grupo. En el caso de ustedes como estudiantes, al que no toman en cuenta quizá sea el que más se aplica y el que aparece como vocal no aplica bien en sus calificaciones. O sea, la jerarquía dentro del grupo no determina el grado de responsabilidad. Entonces, ahora, la jerarquía sí tiene un grado de poder, estamos, un grado de poder, especialmente en lo que dijimos la vez pasada, en las madres. El jefe manda y si dicen maten a este, lo matan, punto, ¿verdad? Y una organización interna, va. En la segunda dice que es la masa, se impone la voluntad colectiva. Aquí se pide opinión a todos. Miren muchachos, vamos a comprar un buey y vamos a hacer una fiesta final del semestre para celebrar que ya llevamos 20 cursos ganados. Estamos entonces, pongámonos de acuerdo, cuánto ponemos cada uno, en qué lugar lo vamos a desarrollar, cuáles van a ser las comisiones y todos integrados, mientras que el grupo no, manda el de arriba y listo, así de fácil. Sino un espíritu común que guía anárquicamente. Bueno, no sé si vamos bien por ahí, jóvenes. No se me han dormido todavía. Solo voy a echar No, Lick, ahí estamos. Bueno, yo veo que hay muy pocos hoy en esta clase, pero no sé, vamos a ver. Ahí estamos, no hay nadie pendiente de aceptar. Ahora vamos a hablar así rápidamente de los métodos. Ahora les voy a decir algo. Me interesa de que no se aprendan de memoria todo esto porque es imposible, nadie se lo aprende, ni uno que de 20 años el mismo curso se lo aprende, ¿estamos? ¿Por qué damos contenidos? Sencillamente, uno, porque ya está aprobado dentro del programa, pero dos, es para hacer reflexionar al estudiante. Y quiera que no, al escucharme, al escucharlos a ustedes, uno reflexiona y aprende algo, ¿estamos? Ahora, que eso se quede en la mente ya depende de ustedes, si lo ponemos en práctica o no. Y no solamente el curso de sociología, todos los cursos, ¿estamos? Entonces, por eso les digo, no podemos ir leyendo todo, tenemos que ir buscando las cosas más importantes, porque dentro de la doctrina, dentro de lo que es la teoría, hay muchas cosas que solo rellenan los espacios, ¿verdad? Y en los libros igual, si ustedes leen un libro, una obra literaria, una novela, ustedes miran que el autor escribe 3 páginas describiendo el mar, el cielo, la montaña, porque él tiene que alargar su obra, ¿estamos? Entonces, pero aquí como estamos contra tiempo y contra marea, dijo que tenemos que ir buscando las cosas más importantes. Entonces, esas cosas importantes que señalamos en clase, que explicamos, solo anótenla, digan, bueno, hoy el ICA habló de los métodos de investigación cualitativa, cuantitativa, la pongan. ¿Saben por qué? Porque va a ser su chivo. A la hora del primer examen parcial, de ahí van a venir más que todas las preguntas, de lo que más se detienen a explicar. Y no con que me digan, por ejemplo, ¿cuál es el método cualitativo?
y ustedes me recen, es la típica, las ciencias sociales, tiende lo lingüístico, semiótico, en este. No, no, porque no, no estoy haciendo nada. ¿Estamos? Pero si yo le digo, bueno, ¿cuál es la diferencia entre el método cualitativo y el cuantitativo? Con lo poquito que uno resonó en clase, se le prende el bombillo a la hora del examen y lo responden con sus palabras. Estamos a esa conclusión, a ese objetivo que llegar yo con todos ustedes. Seamos reflexivos en todo, en todo, en todo. No solo en los cursos, en su casa, en lo que van a decidir, en lo que van a hacer, en lo que van a decir. Todo debe ser reflexivo, pero con una agilidad también rapidísima, porque por ser reflexivo, digo, me voy a la derecha o me voy a la izquierda en el carro y después termino chocando por no reflexionar rápido. Entonces, todo tiene su momento. Y si ustedes reflexionan así, las puertas del futuro se les van a abrir en todos lados. ¿Estamos? Bueno, entonces, en el programa aparece el método empírico y el otro más importante, pero esto solo vamos a mencionarlos como parte también de lo que les dije del contenido, que es la cualitativa y la cuantitativa. Y esto ya lo maneja ustedes. La cualidad son los aspectos que, más que todos, de observación. Aquí lo dice, miren. Vamos a leerlo. Típica de las ciencias sociales tiende a lo lingüístico semiótico. En este sentido es usual que consiste en grupos de discusión, entrevistas abiertas, análisis del discurso y otras formas de la observación. O sea, la cualidad es, vamos a poderla observar dentro de las sociedades. ¿A través de qué? De discusiones, de entrevistas abiertas, análisis de discursos y todo. Al ser un enfoque interpretativo que busca pistas que interpretan respecto a un tema, no suele plantearse hipótesis a priori, sino que obtiene conclusiones a término. O sea, en esta clase de investigación no voy a formular una hipótesis, ¿estamos? No voy a decir, este grupo de la sección B es aplicado antes de hacer el estudio, no. En la cualitativa voy a primero a inmiscuirme en el grupo, observarlos, hacerles entrevistas, hacerles preguntas, ponerlos a platicar, y todo eso me va a conllevar a conclusiones, ¿estamos? Porque yo voy a estar chequeando más que todo la cualidad de las personas, la cualidad, ¿estamos? Ahora, ¿cuál es la cuantitativa? Cuando ya todo lo que estudiamos lo lanzamos a datos numéricos. Por ejemplo, dice aquí, aliada principalmente de la estadística. Y recuerden que la estadística es la ciencia ¿de qué? De la tabulación y análisis de datos, ¿verdad? Que consiste en el análisis de datos obteniendo mediante diversas condiciones de muestreo como encuestas o experimentos sociales. Aborda sus resultados desde su punto de vista descriptivo, no interpretativo. Por ende, suele generalizar y expresar sus resultados en base a modelos numéricos o representacionales. Lick, disculpe. Dígame. Gracias, muy amable. Aquí en el documento, es una consulta, aquí en el documento yo veo de que está un poquito la definición de los métodos cuantitativo y cualitativo en torno a cómo se realizan. O sea, aquí dice con estadística, etcétera, y en el primero nos dicen con charlas, observación, etcétera. Pregunto, porque aquí lo estamos abordando desde cómo se realizan, abordándolo desde los resultados, como para poner un ejemplo, podríamos decir, insisto, es pregunta, que una investigación cuantitativa, por ejemplo, nos dice, bueno, en Guatemala el 60% de las personas viven en condiciones de pobreza, o en Guatemala tanto porcentaje de población es indígena, tanto porcentaje de población se autoidentifica como mestizo ladino. Esa es una investigación cuantitativa, nos da números, ¿no? Nos da datos duros, números, cantidades. Mientras que en ese mismo tenor, una investigación cualitativa nos podría decir, bueno, en Guatemala vivir en pobreza significa, y ya las condiciones, las características que pasan las personas que viven en pobreza. Por ejemplo, no es lo mismo vivir en pobreza en Europa que en Guatemala. En Europa, por ejemplo, vivir en pobreza significa pues tener una casa sencilla con una habitación por integrante pero pequeña y de repente no tener carro, ¿no? Mientras aquí en Guatemala vivir en pobreza significa no poder comer. Entonces, con el otro, en cuanto a la etnia, ¿no?
mientras una investigación cuantitativa nos decía que tanta cantidad de personas se identifican como de origen indígena, en una investigación cualitativa nos puede indicar de repente y las características culturales de las personas que se autoidentifican, como de origen indígena, es decir, su religión, su cosmovisión. No nos va a dar datos, nos va a dar características, nos va a describir a esas personas que se autoidentifican, ¿verdad? Entonces, no sé Correcto. si estoy en lo correcto por ahí, Lick. Ahí estamos en lo correcto. Por ejemplo, sí, ahí estamos súper correctos. Por ejemplo, lo que decía Juan Carlos es de que en lo cualitativo, por ejemplo, si hacemos un estudio de las religiones en Guatemala, los datos que nos va a arrojar es eh, si hay evangélicos, católicos y todo. Media vez no ingrese yo ningún dato, ningún porcentaje. El estudio de la altura de, por ejemplo, entre los diferentes grupos de los pueblos que existen en Guatemala, si los pueblos mayas son más bajos, más altos o término medio. Si hablamos de eso, estamos hablando de cualidades. Estamos alto, bajo, evangélico, católico, eh, maya, garífona, estamos, lo que dijo. Ahora, cuando yo ya mezclo lo numérico, entonces ya, ahora, realmente las dos metodologías van de la mano, estamos. Lo único que se separan porque hay, aquí lo dicen, miren, el objeto del estudio a veces solamente son las cualidades del grupo que queremos investigar, pero al final, ahí lo dice más adelante, vamos a tener que usar el método comparativo, ¿estamos? Porque de nada me sirve determinar cuántas religiones hay en Guatemala si no tengo un dato exacto del porcentaje de cada una de ellas, ¿estamos? Entonces, aquí la conclusión es de que los tres métodos, o sea, los dos métodos siempre se van a comparar, ¿estamos? Y van a usarse de la mano uno con el otro. Bueno, no sé si hay otra duda, pregunta por ahí, ya para avanzar. Las áreas de la sociología, está la sociología de la ciencia, la sociología de la comunicación, o sea que la sociología está metida en todo, está la sociología de la educación. ¿Pero por qué está metida en todo? Porque sencillamente las poblaciones tienen diferentes aspectos, por ejemplo, las sociedades científicas, las que se dedican a comunicación, el deporte, incluso aquí está la sociología del derecho, donde están ustedes que están trabajando fuerte para ser profesionales del derecho, la sociología de la religión, sociología política, urbana, y aquí falta un montón, ¿estamos? O sea, más que todo esto son como la sociología aplicada a la ciencia, sociología aplicada a derecho, ¿estamos? O sea, hacia dónde se dirigen las investigaciones. ¿Por qué es importante la sociología? Sencillamente aquí, si quieren subrayar esa comprensión de las civilizaciones humanas, ¿estamos? Comprender al ser humano dentro del grupo. O sea, la sociología no ataca, trata de comprender por qué sí, por qué no, por qué es bueno, por qué es malo, por qué es alto, por qué es gordo, por qué es chaparro, por qué grita, por qué no grita, ¿estamos? Por qué hace ejercicio, por qué no hace ejercicio. Todo eso va a comprender. Sencillamente, ¿para qué? Porque al final de cada investigación siempre va a haber planteamiento de posibles soluciones. ¿Estamos? Lo que dijimos. Bueno, eso es más que todo la primera parte. Esta es toda la introducción. Estamos porque realmente el curso arranca aquí, creo, aquí en la unidad 1, que es la sociología del derecho y su metodología, pero ya gracias a Dios ya avanzamos bastante. ¿Qué horas tenemos? 6 en punto. Vamos a avanzar. Para que no se me aburran ahí, algún otro estudiante que no haya participado, que nos lea ahí qué es la ciencia, por favor. No sé si se logra ver ahí. ¿Qué es la ciencia? ¿O quieren que No se lee, Lick. No. Lick sigue el mismo No, documento. Sigue la misma, Lick. sí, el mismo. Oh, perdón, espérenme, ando perdido. Gracias, vamos a ver si lo logro.
Denme un minutito aquí. Para mientras respiren un rato, vayan al baño corriendo. Le disculpe, Vamos a ver qué. no sé si los mira Ajá. por ahí o si ellos no tienen buena señal, pero están escribiendo unos compañeros que están solicitando unirse. Sí, ya los estoy, es que no los había visto como estaba Ah, gracias, disculpe, gracias. empatinado en la clase. Pero, ajá, sí, ya estamos ahorita. Vamos a ver, vamos a conectar un rato solo para ver cómo le hago aquí. Bueno, ahí, yo creo que ahí sí, ¿verdad? Alguien que me escuche por ahí. Ahí sí ya está la unidad 1, Sociología del Derecho y su metodología de estudio. Así es, Vic. Muy bien. Leyéndolo, compañero, ya que nos platicaste por ahí, ¿qué es la ciencia? Solo leído. Buenas tardes, Vic. No sé si. Ajá. Dice, carácter científico de la sociología. Ese es el punto 1. Ahí están los conceptos fundamentales. ¿Qué es ciencia? Rama del estudio que busca observar, describir y entender cómo el universo y todas las cosas trabajan. Se basa en el método científico, probando validar o invadir la hipótesis y desarrollando una teoría que explica suficientemente el fenómeno. Muy bien, gracias, compañero, ahí estamos. Todo aquí, en esta primera parte, solo tenemos los conceptos más importantes, qué es ciencia, qué es la rama del estudio que busca observar, descubrir. Pero eso en forma general. Recuerden que la sociología es una ciencia. La ciencia en forma general va a estudiar hasta el universo y todas las cosas que trabajan en ella, ¿estamos? Depende de qué ciencia sea, pero la sociología en sí va a tratar de descubrir y entender al ser humano, así de fácil. Bueno, el método de estudio, aquí está todas las metodologías que se utilizan. Las ciencias sociales, que son más que todo conceptos, que son las disciplinas por medio del método científico. Ustedes creo que ya tienen idea de lo que es el método científico, que va desde la observación hasta el planteamiento de posibles soluciones, ¿verdad? En la investigación sociológica, esto nos interesa, se recurre a varios métodos. Se utiliza la metodología cuantitativa, de la que miramos hace rato, con la intención de lograr la máxima objetividad. El método estadístico, y también se aplica la metodología cualitativa. La investigación sociológica utiliza con más frecuencia las siguientes técnicas. Anoten ahí, o ya lo tienen. Este documento lo tienen ahí en su biblioteca, ¿no? Virtual. Están los experimentos, están los estudios de observación, el muestreo, el estudio de casos. Esos 4 son los más importantes que se utilizan. Ahora, aquí, como no estamos estudiando para ser licenciados en sociología, no vamos a detenernos en cada eso, solo son referencias de la que utilizan, ¿estamos? Porque ustedes, más que todo, la carga que tienen en sociología es sencillamente entender al ser humano, porque ustedes no van a ser investigadores sociológicos, ustedes van a ser investigadores jurídicos en cierto caso, y para eso es la sociología, para poder darle las herramientas, más que todo la reflexión, de que ustedes hagan análisis respecto al grupo social en lo que van a estar inmiscuidos, estamos en su futura profesión. Se limita a estudiar los hechos sociales tal y como ellos son, y se quiere enterarse de cómo es la sociedad y no se plantea el problema de cómo debe ser. Fíjense bien, pues, la sociología no va a decir así debe ser la sociedad, no. La sociología solo va a decir, bueno, esa sociedad es así, es así, es así, describe cómo está conformada, cuáles son sus características, cuáles son sus problemáticas, cuáles son sus atributos, cuáles son los aspectos positivos, negativos de una sociedad, pero no va a plantear que, no va a dar un criterio, pues, esto está mal, o que no sé qué, no, la sociología como ciencia es neutral, y ahí adelantito lo dice, debe ser neutral. Es una ciencia del ser y no una teoría del deber. Que estos deben de ser tal y tal cosa. No, la sociología tira sus
porcentajes, tira sus resultados y ahí al que lo quiera aceptar, las autoridades si lo quieren aplicar, si los individuos lo quieren utilizar, ya es problema de cada uno. La sociología no trata de hechos o sucesos singulares, estamos personales, sino que se ocupa de conceptos generales, de tipos de regulaciones y del funcionamiento de la realidad social. Ahí está. Entonces, queda claro de que la sociología nunca va a estudiar a una persona en particular. Siempre va a ser el grupo. Que ya, lo que dijimos anterior, que ya después se le pase una encuesta a cada persona dando sus datos y todo, ya es otro rollo. Pero todos esos datos se unen para hacer un grupo. ¿Estamos? ¿Por qué se le considera ciencia? Porque cumple con los requisitos de toda ciencia, que son 5. Es empírica, es teórica, es abierta, aquí está bien, moralmente neutra. La sociología y las demás ciencias no vierten un concepto respecto a las personas o a los grupos que sean. Es crítica. Muy bien, hasta ahí vamos bien. Sociología como disciplina científica, objeto del estudio. Esto lo miraron un poquito en lo que es el video que tenían en el grupo. Y veo que ya leí algunos trabajos y miré que sí se enfocaron bastante en cuál es en el resumen del video. Así que se les felicita. Y miren, pues, yo sé que algunos trabajan mucho y no les da tiempo de ver video, pero todo esfuerzo vale la pena. Siempre se dice que lo que se siembra se cosecha. ¿Estamos? Si se le pone muy fácil las cosas, no van a crecer fuertes. ¿Estamos? Al niño que lo andan chineando por ahí, hasta le cuesta empezar a caminar. A veces hay que soltarlos un poco para que se caigan y se aporreen, pero siempre con cuidado, ¿verdad? No lo van a aporrear ustedes para ver si madura el pobre patojo. Entonces, así es en el estudio. Si uno se esfuerza, uno va creando una condición interna de lucha. Y entonces cuando se enfrente a problemas... Lick, disculpe, pido la palabra. Apaga tu teléfono porque se escucha falso. Sí, Lick, fíjese que yo escucho demasiado baja la voz en su audio. Le subía todo el volumen a mi compu y la verdad no logro escuchar muy bien. Entonces no sé si es su audio o es el mío, no sé qué me digan los demás compañeros. Que opine otro compañero, a ver si me escuchan claro o no. Porque Buenas tardes, Lick. Sí se le escucha muy bajo el tono de voz. No sé si sea su audio o no sé, la verdad. Bueno, voy a tratar de hablar un poquito más fuerte porque si aquí que revise mi audio, pero voy a revisar el audio. Denme un segundo. Sí, Lick, y hay un par de compañeros que están solicitando entrar a la clase hace ratitos también. Jesús, Alejandra, me dejaste sorda. Ay, Dios, pero si yo estoy hablando despacio. Ay, Dios, yo no tengo todo el volumen a mi audio. Por eso, porque se escuchaba muy despacio la voz del Lick, pero ya, ojalá, tal vez se le habla más fuerte. Bueno, aquí estoy chequeando a ver si le logro hacer algo pero como les digo, todavía no lo manejo al 100. Entonces, aquí voy a aceptar a unos compañeros. Ahí estamos. Pizarra, no. Bueno. ¿Qué mensajes? Aquí no hay. Bueno, la verdad que no le hay. Voy a tratar de hablar un poquito más fuerte. Ahí estamos. Yo creo que ya están aceptados todos. Bueno, yo le moví algo ahí, pero no sé si me escuchan ahora mejor o me acerco más a la compu. ¿Me escuchan un poquito mejor ahí? Hoy sí, Alex, hoy sí. Ahorita se escucha un poquito mejor. Bueno. Bueno. Vamos a ver si hay otros por aquí esperando entrar.
Bueno, entonces, creo que hasta ahí vamos bien. La sociología como disciplina científica, objeto de estudio. Lo que le decía esto ya lo miramos también en el video. Y aquí viene lo importante. Miren, estos dos métodos que son del estudio de la sociología, que es el analítico y está el empírico. ¿Sabes? Estos dos métodos sí son importantes. Lo vamos a tratar de resumir. ¿Qué es lo analítico? Vamos a ver. Dice el método analítico o método empírico analítico. Aquí, si se dan cuenta, viene siendo lo mismo que los otros métodos anteriores, que el cualitativo y el cuantitativo que se unen. Porque miren, aquí habla del empírico analítico, miren. Entonces, es un método de estudio científico basado en la experimentación. Si quieren anotar eso, es importante, ¿ya? Y fíjense que la experimentación tiene que ver más con lo empírico, pero aquí lo agrega también, porque dependiendo de la experiencia que se tenga, se puede realizar lo que dice la lógica empírica. Y la lógica en sí ya es el aspecto analítico. ¿Estamos? La lógica. ¿Y qué es la lógica? Sencillamente son los razonamientos deductivos que uno hace de forma correcta. ¿Estamos? Nosotros decimos, es que no tiene lógica. ¿Estamos? No tiene lógica que me vaya caminando de aquí a Poctum habiendo buses. ¿Estamos? Entonces, ¿qué significa la palabra lógico? Alguien que quiera leer en Google o que me dé su opinión para que despierten un poco ahí. ¿Qué es lógica? ¿Qué entienden por lógica? Alejandra Paz, que nos hable. Alejandra Paz. ¿Está sintonizada Alejandra Paz? ¿Qué entendemos por lógica? Lógica. ¿Algún otro que ayude a Alejandra por ahí? No sé si ya se fue a hacer el cafecito, Alejandra. Según del ser humano. Ajá, te escucho, Alejandra. ¿Según mi opinión personal o según Google? Según lo que quieras. Ahorita se vale leer y todo. La lógica sería tal vez como un método de razonamiento, pienso. Correcto. Un método de razonamiento correctísimo. Vamos a ver que nos diga algo Delcy Escobar, creo que es el nombre. Delcy Escobar, ¿qué tal? Buena tarde. Buenas tardes, Lick. Tu compañera dijo que es un razonamiento, la lógica, pero ¿cómo debe ser ese razonamiento? ¿Ya? Porque dice, sí tiene lógica, dice, bueno, cuando dice como que es algo natural, ¿verdad? Entonces, ¿qué es para ti la lógica? O léenos un concepto de lógica, no hay ningún problema. Para mí la lógica es, como dijo ella, el razonamiento, ¿verdad? Razonar antes de cualquier cosa que uno va a realizar. No sé si estoy bien ahí. Ahí está. ¿Sí? Sí, ahí está muy bien. Ahora solo hay que agregarle a todo lo que digan los compañeros de que ese razonamiento debe ser inductivo o deductivo, o sea que vaya gradualmente. Por ejemplo, no tendría lógica que yo me bañe con agua caliente cuando la temperatura está a 40. ¿Dónde está la lógica ahí? Que me lo explique, por ejemplo, Delmi Fabiola, o no sé cómo se pronuncia, Selmi creo que no. Perdón, Lick, ¿podría repetirme la pregunta? Digamos que vamos a ver en dónde está la lógica ahí. Si es lógico o es ilógico, o no hay lógica, de que yo me bañe con agua caliente cuando la temperatura está a 40 grados, digamos, en Petén, estamos. Entonces, uno dice, no es lógico, pero ¿qué es la lógica entonces? Con sus palabras. Pues para mí, en mi opinión, no es algo lógico, ya que hace demasiado calor, pero en el razonamiento humano puede variar porque todos pensamos de una manera distinta.
Correcto, ahí estamos. Ahora, ¿qué significa lógica entonces? Es el razonamiento adecuado sobre algo. ¿Estamos? Entonces, si miramos el método analítico, se basa en dos cosas, en la experimentación directa y en la lógica. Dice, más frecuentado empleado en las ciencias, tanto en las ciencias naturales como en las ciencias sociales. Este método analiza el fenómeno que estudia, es decir, lo descompone en sus elementos básicos. Entonces, el análisis, cuando nosotros decimos hay que realizar un análisis, quiere decir, tengo esta manzana y la parto para ver cómo está compuesta su interior y su exterior, cómo está compuesta, qué color tiene la cáscara, digamos, no sé cuál es el término, alguien que me ayude ahí, ¿cómo se llama? A la parte externa de los frutos, a la corteza, creo yo. Entonces, y cómo están las semillas dentro. Entonces, para ustedes analizar de forma correcta un fruto, lo deben de descomponer en sus elementos básicos. Si vamos a analizar un tema, por ejemplo, vamos a analizar la problemática de la contaminación del lago, podemos subdividir toda esa investigación en áreas geográficas, en profundidad del lago y descomponerlo el todo en varias partes. ¿Estamos? El método consiste en la aplicación de experiencia directa, lo propuesto por el empirismo. El método analítico es uno de los modelos propuestos en el método científico. O sea que el método científico, recuerden que es la metodología por excelencia que utilizan todas las doctrinas. El método analítico es sumamente útil en campos de estudio novedosos e inexplorados, quiere decir, para descubrir nuevos conocimientos, o en estudio de tipo descriptivo, dado que emplea herramientas que revelan relaciones esenciales y características fundamentales de su objeto de estudio. Además, permite aprender tanto de los aciertos experimentales como de los errores. ¿Estamos? La lógica empírica en la cual este método se basa proviene de la filosofía de la antigua Grecia, siendo su máximo exponente el propio Aristóteles. O sea que esto es antiguísimo del razonamiento, ¿verdad? Ahora viene las características del método analítico. Debe ser fáctico, verificable empíricamente, progresivo y autocorrectivo. Lo fáctico, si quieren anotar qué es fáctico, es el estudio de los hechos. Aquí lo dice, hechos comprobables. O sea, la sociología no puede estudiar algo que no se pueda comprobar. ¿Estamos? Entonces, por ejemplo, no podemos medir por porcentajes la fe de cada persona. Podemos medir la religión y el porcentaje de religiosos de tal tendencia, pero no el grado de fe, que ya son cosas abstractas, ¿verdad? Podemos... Ajá, perdón. Dígame. Perdón, disculpe. Una consultita. Ahorita que estamos viendo esta característica del método analítico. Lo fáctico es una característica del método analítico, por lo que entiendo. Yo tenía esa duda porque en la tarea que está en la RAT, se puede leer en la última pregunta, explica por qué la sociología utiliza el método fáctico. Pero esa duda tenía porque el fáctico por sí no es un método en sí mismo, sino es una característica. Entonces, sí, ahí me equivoqué. Estoy por arreglárselo. Entonces ahí tendría que ser ¿por qué es una característica del método analítico? ¿por qué la sociología utiliza el método analítico? Más que todo quiero que me expliquen a qué se refiere lo fáctico. Entonces, ya se lo estoy explicando ahorita. Entonces, ahí la pregunta en sí sería, ¿qué significa fáctico para el método analítico? Algo así. Yo se lo voy a plantear mejor ahí porque creo que la carrera lo planteé y se me fue la onda y lo puse como método, parece, ¿verdad? Claro, sí. Pero no es un método, es una característica del método analítico. Ok. Ahí estamos, gracias por la ¿cómo se llama? La aclaración. Entonces, de fáctico hablamos de hechos. Fáctico significa hecho. ¿Estamos? Entonces, lo verificable empíricamente dijimos por medio de la experiencia. ¿Estamos? Dado que no plantea el estudio de los fenómenos del universo mediante la lógica interna o de la mente o de la fe religiosa, sino de la
constatación mediante el uso de sentidos y instrumentos de medición. Tiene que ser verificable de forma experimental, quiere decir empírico. ¿Estamos? Que yo tengo que ir a observar, a pasar encuestas, a pasar instrumentos de medición para tener un resultado verificable. ¿Estamos? Que se pueda verificar. Y que es progresivo y autocorrectivo, lo que significa que se actualiza de manera paulatina pero constantemente, modificando así de un momento a otro lo que se tiene por cierto siempre y cuando haya evidencias que respalden la nueva proposición. ¿Qué significa? Que yo puedo hacer un estudio sociológico de los estudiantes de la sección B y mirar cuál es el grado de ingresos económicos de sus familias, pero puede ser que de aquí a un año todo eso cambie, ¿estamos? Entonces debo de actualizar datos. Todos los que eran pobres se volvieron ricos y los que eran ricos se volvieron pobres y se cambió ese es un ejemplo así simple, ¿no? Pero ya en sociedades ya podemos hablar nosotros de los problemas cambiantes, por ejemplo, de los problemas de pobreza, si los porcentajes suben, bajan, podemos hablar del aspecto laboral, qué porcentaje de trabajo puede existir durante el año, si crece el desempleo o se minimiza. Y la otra característica es que depende del muestreo, y por esa razón se aplica también al propio proceso de recolección de datos. ¿Qué es el muestreo? Eso lo miraron el año pasado. La muestra esencialmente es un grupo representativo del todo, ¿estamos? Por ejemplo, si vamos a realizar una investigación sobre la calidad de atención del servicio del Centro de Salud de Santa Elena Petén para sus pobladores, digamos. Entonces nosotros vamos a ver de que no podamos investigar a todo Santa Elena para ver si el Centro de Salud les brinda un servicio de calidad. Vamos a tener que determinar de los, digamos, 50,000 que viven en Santa Elena, vamos a tener una muestra representativa de tal vez de unos 200, 300 personas, ¿verdad? Que eso también es un cálculo probabilístico que se da en estadística. Entonces, eso es lo que dice que depende del muestreo. Estamos en el método analítico. Y ejemplos del método analítico, ahí aparecen varios, las comprobaciones médicas, prácticamente los estudios científicos, todo eso. Esto no nos interesa porque más que todo va tirado a lo científico y nosotros vamos a lo social, al comportamiento de las personas dentro de la sociedad. Y aquí vamos a ir finalizando con nuestra clase, lo que es el método empírico. El método empírico nos dice que es un modelo de método científico que se basa en la experimentación y la lógica empírica. Volvemos a repetir, anoten ahí, empírico es sinónimo de experiencia, ¿estamos? A veces nosotros aprendemos de forma empírica. Por ejemplo, si yo voy y me siento a la par de un carpintero y lo observo y lo observo y lo observo y todos los días voy, seguro que a la semana, al mes, yo ya tengo ideas generales de cómo trabajar esa obra que él está desarrollando, ¿estamos? Si yo me pongo a la par de un pintor a ver cómo hace las mezclas de colores y cómo qué elementos le adiciona, si aceite de linaza, si agua, si thinner, todo, yo voy aprendiendo y ese aprendizaje de forma ¿qué? De forma empírica, de forma experimental. Yo ya luego agarro y empiezo a hacer esto y voy aprendiendo. Ahora, el aprendizaje ya profesional es el que ustedes están haciendo, ya en clases, ya con técnicas, ya ustedes ya hay horarios, ya hay fijos, ya hay cursos, ya ustedes tienen un plan de 5 años para cerrar pensum, mientras que el empírico es todo contacto que nosotros podemos tener con la experiencia propia en la vida, ¿estamos? Bueno, todo eso habla de la lógica empírica que ya miramos y las características, esto es importante, del método empírico. Es un método fáctico, volvemos a revisar. Si se dan cuenta, los dos métodos tienen esa característica y tienen la otra, la verificación empírica, y tienen la tercera que es autocorrectivo y progresivo. Y
tiene la cuarta. Por eso le decía hace un momento, los dos se llevan de la mano. Casi por lo regular no puede existir un método sin el otro. Y los dos se compaginan y los dos hacen que se den resultados positivos para la inversión. ¿Estamos? Bueno, yo creo que ya no nos queda tiempo. Entonces, miren, pues, déjenme un segundo. Solo voy a chequear qué pregunta les hice porque no sé si teníamos que avanzar un poquito más. Permítanme la guitarra. Yo creo que le bajo el volumen a mi voz. Creo que por eso ya no se escucha. Denme un segundo. Entonces, la modalidad es, por ejemplo, la número 1 dice diferencia entre metodología cualitativa y cuantitativa, una diferencia y una similitud entre derecho social y estatus, por qué es importante la metodología para el derecho y viceversa, y explica por qué. Sí, ahí está bien. Entonces, la última, la 4 es la que tengo que modificar. Denme un segundito aquí. Editar ajustes. No creo que sea aquí. Creo que me equivoqué. Denme un segundo. Entonces, miren, pues, ustedes los documentos que yo estuve explicando lo tienen en la biblioteca, ahí en la biblioteca virtual. Entonces, no traten de leer porque no les va a dar tiempo, solo traten de recordar lo poquito que analizamos en clase, pero lo que más me interesa de ustedes es que digan con sus propias palabras las diferencias, las similitudes. La que tal vez no discutimos en clase fue por qué la sociología es importante para el derecho, aunque lo mencionamos un poquito, y por qué el derecho es importante, pero esa ya no es respuesta de texto, es respuesta personal, ¿oye? Yo creo que hemos discutido bastante en la clase anterior sobre eso. Entonces, eso vale 2 puntos, 0.5 cada respuesta correcta. Entonces aquí solo voy a modificar, permítanme. ¿Cuántos puntos dijo que valía? Siempre en línea. Por todo, 2, 0.5 cada uno. Punto cada uno. Lick, disculpe, ¿la actividad siempre va a estar disponible hasta las 7 de la noche o hasta qué hora? Ahorita se las voy a poner. ¿Ustedes tienen otro curso después de este? Sí, Lick. ¿Tienen otro curso o ya no? Sí, Lick, tenemos otro curso. Que lo voy a poner por esta vez hasta las 10, pero el que lo entregue antes mejor, hoy. Ah, ok, Lick, muchas gracias. Bueno, entonces la última pregunta que haría, explica la característica fáctica de los métodos, porque los dos utilizan, o del método analítico mejor. No sé si tiene alguna otra pregunta por ahí, porque ya nos vamos a desconectar. O sea, ustedes pueden hacer su tarea, voy a estar conectado aquí siempre. ¿Alguna duda, pregunta sobre la tarea? No, gracias. Vamos a ver, vamos a habilitar fecha límite, fecha de entrega. Estaba a las 17, se lo va a poner a las 20 horas, ¿oye? Por hoy, dijo. Mi madre, fecha límite. Lick, si es a las 10 de la noche, sería hasta las 22. Ay, ando perdido. Sí, porque van a estar en clases, pero para las próximas sí lo vamos a hacer ahorita porque ya nos retrasamos un poco, pero entonces sería las 22, sí, ahí estamos. Ok,
Actualizar datos. Bueno, ahí chequeé así. Ya lo modifiqué. Entonces, jóvenes, ha sido un gusto. Permítanme. Tarairai.